Dale. Bueno, Sofía, lo primero, presentate y ahí después hago la primera pregunta, ¿dale? Bueno, soy Sofía Pica, trabajo actualmente en el Congreso de la Nación, en Senado TV, soy periodista y conductora en esta señal y me dedico a cubrir la IVA. Sobre eso, justamente, dentro de poco, menos de un mes, van a ser las nuevas asunciones en diputados y en el Senado. Digamos, los elencos más, si se quiere, más pochocleros o digamos los más outsiders fueron la Cámara de Diputados. En cambio, en el Senado pareciera más, digamos, personas, digamos, más de la personería política más conocida. ¿Qué se puede decir de eso? ¿Quiénes son los nuevos que entran al Senado dentro de un mes, el próximo de diciembre? Bueno, yo creo que hay que, a ver, una de las grandes particularidades o la noticia con respecto a la nueva conformación de las dos cámaras tiene que ver con la manera en que Libertad Avanza robusteció sus filas dentro del Congreso, digamos, ha superado eh, muchísimo el número con el cual ingresó, siendo una pequeña minoría, digamos, al menos, no sé, por ejemplo, en la Cámara de Diputados alcanzó ya ahora con algunas fugas que se dieron dentro del PRO o de cierto radicalismo, ha logrado encontrar un número cercano a los 88, ¿no? Diputados. Eso le permite, en primera instancia, superar el tercio necesario para blindar los vetos, para blindar cualquier intento de juicio político, y para obviamente aceitar el trámite de los proyectos que el Ejecutivo planea mandar, de los cuales ha hablado, presupuesto 2026, reforma laboral, reforma tributaria, reforma penal, y en el Senado también, porque digamos pasó de ser un bloque principio de 7, después de 6 con la fuga de Francisco Poltroni, a tener 20, ¿no? En una Cámara de 72. Y quiénes son, hablando, digamos, en general, los nuevos diputados, los nuevos senadores? Bueno, hay de todo. Hay muchísimos legisladores, por lo pronto en la Cámara, también de la Cámara de Diputados, que, bueno, son personajes que no eran conocidos, sobre todo, no sé, la Libertad Avanza, ¿no? Que tiene eso de la participación en el partido, muchas veces incluye personajes que no tenían nada que ver con la vida política, ¿no? Por eso también ellos llevaban adelante esta cuestión de terminar con la casta y ser personas, digamos, que no estaban involucradas en el historial político argentino. Así que hay de todo. Y con respecto a lo que vos decías sobre la diferencia de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, es sabido, digamos, es muy conocido la diferencia en el ambiente a la hora de una sesión en la Cámara de Diputados, más allá de la diferencia ya inicial de los 257 contra los 72, sino también porque, bueno, los diputados muchas veces hay mayor cantidad de legisladores más jóvenes, ¿no? En Senado suelen, si bien ahora cambió un poco, hay cada vez más senadores jóvenes, este, la tradición era, no sé, que los senadores eran personas más grandes, exgobernadores, expresidentes, tenía como otra dinámica que creo que fue cambiando y de pronto las edades en la Cámara Baja fueron, Cámara Alta, perdón, en el Senado fueron bajando, cada vez hay senadores más jóvenes. Hay una anécdota famosa de Cristina, cuando era senadora, cuando que pasa diputados al Senado, y que decía que había un tipo en la puerta cada vez que entraba, decía la 72, la 81, la 94, y que una vez Cristina lo paró y le dijo, por favor, ¿puede decir, puede entrar la diputada Cristina Fernández de Kirchner? Y que eso generó una discusión y que va al Senado. Y cuando fue al Senado, hay una puerta giratoria, puede ser en la puerta del Senado, una señora golpeó la puerta giratoria para que alguien se parara y le hiciera mover para que ella pudiera entrar. Digo, que como judía, esa diferencia. En términos políticos, ¿es más conservadora la Cámara de Senadores o es un mito que es más viejo de alguna manera? O es verdad que tiene un talante más conservador en términos, si se quiere, sociales? Yo no sé si más conservador sería la palabra. Hay algo sí que tiene que ver con, o sea, la representación de la Cámara de Diputados responde a la cantidad, la población de cada una de las provincias, ¿no? O sea, la provincia de Buenos Aires es la provincia que más diputados tiene. Se plantea eso, ¿no? La representación está dada por la cantidad de población, porque los diputados son los representantes del pueblo,
y el Senado tiene un número, es el mismo para todos. A partir de la reforma constitucional del 94 son 3 senadores por cada provincia. Antes eran 2, ahora son 2 por la mayoría, 1 por la primera minoría. ¿Esto qué hace? Que el Senado represente a las provincias y diputados representa al pueblo. Eso ya le puede dar como una diferencia con respecto a nada. Representar al pueblo no es lo mismo que representar a las provincias, por ende, representar a los gobernadores. Quizás esa relación estrecha de los senadores con los gobernadores, más allá que los diputados también lo tienen, en mayor o menor medida. Muchas veces escuchamos diputados que son monobloques, que representan directamente a sus gobernadores, digo, pero en el Senado está más plasmado esta cuestión eh, de los legisladores que responden directamente a los intereses de su provincia, que para eso fueron electos igualmente, o sea, los senadores responden a los intereses, fueron elegidos por los ciudadanos de cada una de sus provincias, pero esto ¿no? que decíamos, ¿no? De la representación y el contacto directo con los gobernadores, y también esta cuestión de eh, algo que sí sucedía, que era que, bueno, los senadores eh, por las filas de la Cámara Alta pasaron, bueno, muchos exgobernadores, bueno, en el caso de Carlos Menem, un expresidente, también en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, una expresidenta, tenían como otra trayectoria política que quizás el senador, o sea, hay diputados que también fueron gobernadores, digo, pero eh, sí hay algo de esta idea es más, bueno, se vio también, por ejemplo, en el debate por la legalización del aborto, ¿no? Como que en su momento había pasado la Cámara de Diputados y después no pasó a la Cámara de Senadores, bueno, porque había una atracción muy fuerte en las provincias, sobre todo en algunas del norte, para no impedir que la ley del aborto pase. Ahí se vio un poco el tema de lo conservador. Después, particularmente, no, por esto que te digo también, porque nada, hay mucha renovación, hay muchos legisladores, senadores, senadoras sobre todo jóvenes, y esta cuestión del conservador responde más a la integración de un partido, digamos, y los intereses o los ideales que cada partido representa, digamos. Se puede decir que, por ejemplo, el peronismo, a ver, el sello PJ más que el peronismo, era Ujú. muy, acaudillaba mucho el Senado y a Alfonsín le costó mucho que las cosas pasaran por el Senado. Pareciera que hay como una desperonización del Senado ya desde hace unos años, ya igual, ya con el gobierno de Macri empezó y las últimas elecciones lo están mostrando. ¿Se puede decir que hay una desperonización del Senado? Eh, Quizás podría ser sí, podría hablarse de una desperonización. Yo creo que, a ver, lo que hay, no sé si es una desperonización, me corrijo, sino una disminución significativa de la cantidad de representantes del PJ dentro de la Cámara Alta. El Senado, en los senadores, por ejemplo, que es donde yo trabajo más, ha tocado su piso histórico, digamos, en cuanto a la representación. Unión por la Patria, bueno, ellos igual, el sello electoral fue Fuerza Patria, pero hoy en día el interbloque de Unión por la Patria, que comprende Unidad Ciudadana y el Frente Nacional y Popular, ahora y otros, digamos, otras fuerzas peronistas, quedaron en 28, tenían 34, y antes tenían, ya alcanzaban el quórum propio, ahora con 28 están lejos, o sea, no tan lejos, pues, siendo la primera minoría, pero aumentado, quedaron que eso es fundamental en 7, en diputados 127 para, digamos, sentarse y que una sesión comience, básicamente. Ha tocado su piso histórico, sí, la representación del peronismo ha quedado disminuida, sí hay que tener en cuenta que, bueno, eh, que no necesariamente Unión por la Patria representa todo al conjunto del peronismo, están incluso dentro de ese sello, se han fragmentado en Convicción Federal, que son estos senadores norteños que se ha hablado que en algún momento podían negociar con Patricia Bullrich, que ahora va a desembarcar en la Cámara Alta, y también están los de, no sé, la cordobesa Alejandra Vigo, también con otro tipo de peronismo, que no se suma a las filas de Unión por la Patria, pero respecto a lo que vos mencionabas previamente, para no irme por las ramas, sí, sí, de la composición esa, el regreso de la democracia con Alfonsín en adelante, también con las épocas de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner,
sí, el peronismo se ha visto visiblemente reducido en la Cámara Alta y Baja. De alguna manera, las últimas elecciones, para hablar también de cómo marcó en el Senado, los Libertad Avanza que entran al Senado son hombres la mayoría que vienen del radicalismo, del sector del radicalismo más antiperonista, y cuadraron Libertad Avanza por oposición al kirchnerismo, digamos, que el nuevo senador de la Libertad Avanza, ¿qué es? ¿Cuál es su genealogía? ¿De dónde viene? De alguna manera, para más o menos hacer un No, identikit. es que no todos, a ver, hay casos, ahora justo no me acuerdo el nombre en particular, bueno, no me sale el nombre ahora de la eh, senadora que entra por Chaco, que entró en la alianza, digamos, responde a las provincias que hicieron una alianza entre la Libertad Avanza y la UCR o la Libertad Avanza y pero específicamente los senadores de Libertad Avanza no vienen de ninguna extracción ni peronista ni radical, digamos. Este, mismo los senadores, los primeros senadores de Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Ivana Rascaeta, Juan, bueno, Pagotto creo que sí estaba ligado al peronismo en su provincia, en La Rioja, pero hace mucho tiempo, pero no se notaba como una identidad partidaria previa. No, creo que esa es lo que mencionábamos antes, ¿no? Con esto de quiénes son estos diputados, estos senadores que entran, bueno, mayoritariamente de la Libertad Avanza, no vienen con trayectorias políticas muy definidas. Ojo, no todos, hay muchos que sí, digamos, pero no. En el Senado particularmente no te puedo decir este viene del radicalismo, este del peronismo. Para hablarlo puntualmente, del radicalismo también en ese marco, ¿cuántos senadores radicales quedan? ¿Dos o tres, no? Radicales quedan 9. Sí, también, bueno, eso es algo también sumamente significativo, la reducción de la representación radical tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Eh, digamos, el radicalismo dentro de la Cámara de Diputados está mucho más fragmentado, están, bueno, estos que la prensa llama, viste, radicales con pelucas, que son los más dialoguistas con el gobierno, que incluso ya, no sé si ya no, o en cualquier momento ya forman parte de las filas propias, digamos, de la libertad de avanza. Acá no, acá en Senado participan de los debates, han votado a favor de la ley Bases, han votado, no sé, en contra de otros proyectos, por ejemplo, han votado a favor, perdón, del financiamiento universitario, de la emergencia en discapacidad, se han mostrado más opositores quizás acá en el Senado. Lo pienso en términos de, no sé, los senadores Pablo Blanco, de Martín Lustó, bueno, que justo ahora terminan sus mandatos, se han mostrado más opositores digamos, a las medidas del gobierno, pero también no, o sea, de una manera más significativa, digamos, bajaron la cantidad de representantes que tienen, tanto en Senado como en diputados. Te digo, en Senado quedaron con 9. El PRO quedó con menos, el PRO quedó con 6. Pero bueno, porque muchos representantes del PRO, pensamos la máxima exponente, Patricia Bullrich, entró como senadora por la Libertad Avanza, digamos. Es gente del PRO, pero que entró con otro sello. Eh, digamos, para hablarlo también en ese sentido, los radicales del Senado son más de la prosapia línea nacional. En diputados parece como que el radicalismo es una confederación digamos, de agrupaciones pequeñas donde cada uno hace su juego. Acá parece ser un poquito más orgánico. Martín Lustó, podríamos decir que eh, refleja la vieja tradición socialdemócrata de los radicales, si se quiere, más alfonsineados, como más del liberalismo político, digamos, que todavía mantienen esa vieja tradición, Martín Lustó, a su manera. Sí, yo creo que sí. También, bueno, que mencionaba, ¿no? El senador Pablo Blanco, pero sí se puede ver eso, incluso eh, también se puede ver eso en la Cámara de Diputados con la línea de Facundo Manes, por ejemplo, que quedó bastante aislado con respecto a, creo que si no me equivoco, el bloque del cual participa es Democracia para Siempre, que son, digamos, los radicales que no han participado, no son dialoguistas con el gobierno, por así decirlo, sí, como si son, bueno, estos radicales con peluca, o que les dice eso, me da mucha risa esa denominación, y otros, ¿no? Que, bueno, Rodrigo de Loredo, han marcado una diferencia o una ruptura ahí dentro del radicalismo con respecto al apoyo incondicional al gobierno de Javier Milei y bueno, esta resistencia, acabo de decir, de corte alfonsinista, con otra, eh,
nada, sí, representando quizás los valores del radicalismo que se vieron, digamos, también desde el regreso de la democracia. Pero sí, Martín Lustó como que encabezaba esa lista, pero bueno, ahora, como te repito, el radicalismo quedó reducido a nueve miembros en la Cámara de Senadores. Digamos que, hablando justamente de eso, la oposición definida en el Senado, a mí, ¿qué serían los sectores del peronismo más vinculados a Cristina Kirchner? ¿O de alguna manera el peronismo está como mareado en internas y esas propias internas permiten hablar de un peronismo en su totalidad en el Senado? No, no, creo que no. Hablar en su totalidad del peronismo no, o sea, la misma disputa que puede suceder a nivel nacional, como decir de qué manera pensamos el peronismo, y peronismos hay tantos como se nos, hay varios, hay muchos, digamos, en el Senado y en diputados también. Mismo te digo, acá el Senado está dentro de interbloques, porque decimos interbloques entre comillas porque estrictamente existen los bloques de Unidad Ciudadana, Frente Nacional Popular, después tenés los monobloques, eh, de Río Negro, que responde, no sé, por ejemplo, a Bretigneck, también a Córdoba, bueno, esos son también otros peronismos que están dando vueltas de manera más atomizada, por así decirlo, este, y pasa lo mismo en la Cámara de Diputados, que es en ese encuentro federal, con Miguel Ángel Pichetto, por un lado, que bueno, no forma parte de las filas del peronismo que encabeza Germán Martínez, ¿no? En Unión por la Patria. Eh, pero eh, deja de pensar, con respecto a, bueno, pasa que una cosa, es distinto, depende del debate que estemos hablando, no sé, la ley bases, por así decirlo, la ley bases sí se vio como una cosa de Unión por la Patria mucho más eh, opositora, sí, mucho más no, opositora a esto que se proponía, la ley bases, que bueno, en su momento se cayó, después se volvió a tratar, y bueno, en ese momento, no sé, pienso Miguel Ángel Pichetto, bueno, trató de ordenar un poco como, bueno, esa expertise que lo caracteriza con respecto al tratamiento legislativo, bueno, no fue opositor, sino que sirvió para decir, bueno, esto se tiene que hacer de esta manera, si no, no se va a poder hacer. Creo que a medida que fue pasando el tiempo y a medida que se fueron presentando otros proyectos, estos que mencionaba, que los tomo también como las grandes derrotas, por así decirlo, del gobierno a nivel legislativo, que fueron financiamiento universitario, eh, financiamiento de emergencia pediátrica, emergencia en discapacidad, bueno, todas esas eh, leyes que contaron con los votos también de otros peronistas que quizás no estaban votando tan en contra del gobierno, bueno, eso quizás juntó un poco la masa este, para plantear a ver quiénes están más opositores al gobierno de Javier Milei. Bueno, sí, lo primero que a uno se le ocurre es, bueno, pensar en Fuerza Patria, Unión por la Patria, pero bueno, a medida que fueron presentándose los proyectos, se vieron más oposiciones, más allá de también el diputado, no lo dije, pero bueno, la izquierda, que ¿no? Siempre opositora. Sí, hablando justamente sobre ese tema, la sociedad civil fue la que motorizó de alguna manera las grandes oposiciones a mi ley, reforma universitaria y ley de discapacitados. Digo que la política, más que dirigir, acompañó. De alguna manera, pensás, ¿qué pensás sobre eso? No, durante largos años del menemismo, el menemismo tenía mayoría en diputados y senadores, las cosas pasaban. Y la oposición Ujú. no pasaba por el Parlamento, sino por la calle. Vamos a eso a partir de diciembre, una oposición si quiere más callejera, más piqueteril y una Cámara de Diputados donde por ahí es más de hay algunos diputados que hacen declaraciones contra el gobierno, pero después las cosas pasan sin mucho, sin ver ni gloria, digamos. Sí, eso era muy bueno cuando veías cuando hablaban antes de dar su voto, explicaban su voto, decían todo en contra, pero voy a votar a favor. Eso era magnífico. Es que, Hagan del a oído, ver, no digamos. los, claro, sí, sí, sí. Hay justo lo que pasó, no sé, en particular con la reforma universitaria, la emergencia en discapacidad y también eh, la emergencia pediátrica, es que tocaron temas muy sensibles, muy caros a la sociedad argentina, ¿no? Es como las personas con discapacidad, los niños con, no sé, con enfermedades, el Garraham, eh, la universidad pública, eso también, ¿no? Hablando del radicalismo y de quienes estaban, digamos, apoyando o llevando adelante las banderas más alfonsinistas. Digamos, son temas que son muy transversales y que convocaron a muchísima gente. Acá en la Plaza de los Dos Congresos, en la marcha universitaria, recuerdo que fue multitudinaria. Eh, a ver,
sí, convoca gente y es posible que sigan convocando cada vez más gente. Ahora, no sé si movió el perímetro porque esos proyectos fueron votados, fueron vetados, se insistió y no fueron, o sea, no fueron implementados, digamos. Es como que siento que en la realidad no obligó a que el Ejecutivo implemente las partidas presupuestarias necesarias para este, eh, llevar adelante estas medidas. Sí hizo de manera más discrecional aumento, no recuerdo si fue con el tema universitario o las pensiones por discapacidad, pero lo hizo acorde, bueno, a una cuestión más discrecional del Ejecutivo y no tanto a lo que las leyes planteaban. Por eso también en su momento se propuso la moción de censura con el entonces jefe de gabinete, Guillermo Franco. Bueno, se fue antes de que se lleve adelante esta moción de censura. Digo, volviendo al otro, sí pienso que la medida en que derechos fundamentales o muy valiosos para la sociedad se vean vulnerados, sí, eso va a incrementar la cantidad de gente en las plazas. No sé el nivel de organización, no sé si las obreras se van a organizar, si van a, se van a organizar, están organizadas, digo, pero van a convocar un paro, si esto va a llevar a que la gente vaya a las plazas, tiene que ver también cómo va el ritmo económico. Yo creo que digamos, la economía es la que marca también el rumbo de, o el clima social, porque, a ver, han pasado un montón de cosas que uno pensaría que en la medida que iban a pasar, la gente se iba a manifestar o había cosas que de las cuales no se podía, y pasaron, digo, ¿no? Como que es que me parece que también lo que sucedió es que este gobierno vino a mostrar un poco la elasticidad que existe con respecto a la tolerancia que tiene el pueblo argentino con ciertos asuntos. Pero yo creo que sí, porque creo que eh, con- la gente se convoca, o sea, el tema universitario, insisto, tema médico, los temas que convocan siempre van a convocar gente. Ahora, eso, cómo va a impactar en cada una de las cámaras, no lo sé. Eso no lo sé, digamos. Como última pregunta, no se puede decir que, a ver, la oposición, digamos, la confederación de partidos peronistas, digamos, porque no se puede hablar tampoco el PJ, sacó 35 puntos. No se puede hablar que hizo una mala elección porque si casi ganan en Provincia de Buenos Aires, ganaron en el norte, en el medio ganó la Libertad Avanza, digamos, la Libertad Avanza era la marca que juntaba todas las expresiones antiperonistas. O sea, de alguna Claro, manera fue una victoria simbólica del gobierno con más diputados, pero en los próximos 2 años, vos lo que ves es digamos, ves algo similar como la época de Menem, 92-93, donde todas las privatizaciones entraban, o de alguna manera ellos ganaron, pero va a haber más reticencia de los partidos provinciales. Digamos, ¿el gobierno logró la hegemonía con el triunfo o no? no, yo creo que no, o sea, creo que está más cerca de lograrlo, pero creo que no. Este, primero porque, bueno, esto que te decía, ¿no? En una composición de 257 son 88 y en una composición de 72 son 20. Digo, pensamos, vamos un poquito para atrás, al inicio del gobierno que estaban hiper reducidos y al principio, bueno, contaron con el apoyo de un montón de sectores para sacar la ley bases, ese apoyo después se fue diluyendo, digamos, lo fueron perdiendo y quedaron unos pocos. Digamos, las cosas pueden cambiar. Depende mucho de las negociaciones que lleva adelante el ministro del Interior con los gobernadores, esto es clave para pensarlo en términos diputados, sobre todo en Senado, no está garantizado, por esto que te digo, también por el carácter vertiginoso que tiene la política argentina. Un día en Argentina son 180 en otro país, digo, pasa de todo, todo el tiempo, entonces no, seguro nada, y dado los números tampoco, no llegan a ser. La primera minoría en cada una de las cámaras sigue siendo el peronismo, Unión por la Patria. El quórum no lo tiene nadie. Depende, obviamente, mucho de las negociaciones. ¿Están mejor parados? Sí están mejor parados. Eso no hay duda de que están mejor parados, incluso se vio también ya te das cuenta, es como la semana pasada, el viernes, vino Patricia Bullrich, que a partir del 10 de diciembre va a ser senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vino a hacer todo digamos, el trámite
administrativo, por así decirlo, que hacen los legisladores, el registro de huella, legajo, todo, y vino también. Un día antes se reunió con los senadores del bloque, como bueno, yo soy la nueva presidenta del bloque, y se juntó con la vicepresidente, como diciendo, bueno, encárgate vos de los parlamentarios, yo voy a trabajar sobre, no sé, los proyectos y todo eso. Digo, hay otra impronta, les fue bien, acá en el Senado pasaron de ser 6 o 7, depende de cómo se lo cuente, a ser 20. Es distinto. Ganaron bancas, le comieron bancas al PRO, le comieron bancas al radicalismo, fueron con el sello de Libertad Avanza, están plantados obviamente en otro lugar. Insisto, eso no te, es Argentina, no te garantiza nada, digamos. Eso también es lo más interesante con respecto a la lectura que se hace del Congreso, digamos. Todo el tiempo es, viste, dicen, al que compra pochoclo porque cada vez que pasan las Es sesiones muy entretenido. sí, bueno, sobre todo en diputados. Yo reconozco que el diputado, igual el Senado tiene sus palitas, pero digo, sí, es muy entretenido. A aquellos que nos apasiona la actividad política, o bueno, a veces uno extraña quizás otros discursos, otra, em, no sé cómo decirlo, calidad, que no se Claro, perdió en algunos, pero sí, hay otra cosa. De la política, no sé, más vieja. Igual vos sos más joven que yo tengo 36, tampoco tengo, pero cambió, pero bueno, los tiempos cambiaron, todo está te referís a avanzando, la entonces política, digamos, de cuando era Alén de Palacio y hablaban de literatura y hablaban así esos discursos largos. claro, Empezaban hablando con no sé qué, claro, citaban la Eneida de la mitología griega y hablaban todas esas cosas así, toda esa voz impostada, se impostaba sí, la voz. sí, había algo ahí también, y bueno, incluso la televisación de las sesiones, todo, la introducción de los celulares dentro del recinto, uno ve como diputados, eso sucede más en diputados, en Senado no tanto. Se filman, se contestan, hay más chicanas, más carteles, todo. Pero bueno, también esos discursos que vos mencionabas, no sé si tienen lugar en la sociedad ahora. Digo, nadie aguanta más de 1 o 2 minutos viendo un reel, es muy largo, es como, bueno, dale, dame más información. Bueno, no, están escuchando un senador que está hablando no, de literatura, no, no, me parece que no es lo que ahora se podría recetar, y creo que también si los políticos están preocupados por la representación y de qué manera acercarse a la ciudad, bueno, sí, está bien, tienen que adaptarse y ver de qué manera ellos pueden llegar a esos públicos, digamos, a nuevos sectores.